¿Qué tal, familia de Amistad Manantial de Vida? Buenos días, ¿cómo están? Esperamos en el Señor que hoy puedan reunirse en su nombre como familia y poder tener comunión unos con otros, también con los demás que se congregan pues en torno a esta transmisión en el nombre de Jesús, para alabarle, para glorificarle. Queremos darles la bienvenida, nos alegra estar con ustedes, es un privilegio, es un honor poder servir al Señor y de esta manera edificarnos mutuamente. Así es, les damos la más cordial bienvenida, es un gusto volverles a saludar aún por esta transmisión y queremos compartir con ustedes un pasaje que está en Apocalipsis 17:14 y esto nos alienta mucho porque nos da una idea de la identidad que tenemos en Dios. Y el pasaje dice así: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Amén. Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Gloria a Dios por esta palabra, porque si tú y yo permanecemos en Cristo, somos llamados, elegidos y fieles. Dios te bendiga. Qué padre palabra, ¿verdad? Qué esperanza, qué aliento nos da, que van a pelear contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Amén. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, como vamos a ver hoy en la prédica también más adelante. Pero también dice aquí que los que están con Cristo somos llamados, somos elegidos y somos fieles para su gloria y para su honra. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por este precioso día. Gracias por esta oportunidad que nos das para congregarnos en torno a Cristo y en su nombre, para escuchar tu palabra, Señor, para meditar en ella, para reflexionar y para tomar decisiones también que nos ayuden a honrarte a ti y para que nuestra vida sea recta, Padre. Queremos pedirte que tú perdones nuestros pecados porque reconocemos que fallamos muchas veces, Señor, te pedimos perdón. Confiamos en que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente para perdonarnos, porque tu palabra dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que confiamos en ese Cordero que fue inmolado, en ese Cordero que fue ofrecido por nosotros para redimirnos, pero también que resucitó y que subió a la diestra de Dios. Gracias, Señor, porque tenemos a un Dios verdadero, a un Dios vivo, a un Dios incomparable. Te damos honra y gloria, Señor, y queremos que te quedes entre nosotros en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bienvenidos. Muévete, oh Señor, ven y obra un milagro hoy. Tu mano moviéndose está. Sé que tú llegarás a la tumba de cada Lázaro. Tu voz llamándome está. Sé que puedes hacerlo. Mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. No, Señor, tú nunca fallas. Todo se cumplirá por el poder de tu Espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba en mi interior. Sé que puedes hacerlo. Mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible.
batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Sé que nunca me fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Nunca fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Nunca fallarás, una vez más. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Nunca fallarás. Todo es posible. Todo es posible en ti. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Yo sé que nunca me fallarás. Yo sé que nunca me fallarás. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Tú nunca fallas, Padre. Amén, Señor. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te busco, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. No lo alcanzo a comprender, Señor, tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia, tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo soy rebelde, cuando yo
en un error, y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprender, Señor, tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Una vez más, tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Bien, pues vamos a dedicar un tiempo a meditar en la palabra del Señor. Gracias a Dios porque nos da su precioso Espíritu Santo, que nos revela su palabra y que la hace fresca para cada día. Es como el maná que recibía el pueblo de Israel cada mañana. Y bueno, hoy vamos a estudiar algunos minutos en el pasaje que nos tocó meditar ya el pasado domingo en el devocional del tiempo con Dios. Es el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, el último capítulo del Evangelio de Mateo, el 28. Hoy vamos a estar estudiando este pasaje. Y es el pasaje de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y allí encontramos tres enseñanzas muy importantes, tres enseñanzas muy padres acerca del cielo. El cielo es un tema sobresaliente y muy extenso en la Biblia. Es tema o es materia de un curso, de un estudio muy profundo y muy largo. No lo vamos a ver todo hoy, por supuesto. Solamente vamos a ver tres enseñanzas muy interesantes, muy básicas. Pero el apóstol Pablo, por ejemplo, menciona que él fue llevado hasta el tercer cielo. Él fue arrebatado hasta el tercer cielo y ahí le fueron reveladas cosas impresionantes, magníficas. Es un tema fascinante el del cielo. Y en esta mañana vamos a meditar en este capítulo 28 de Mateo y vamos a ver tres enseñanzas, como ya dije, acerca del cielo. Para los que van a tomar nota, número uno, en primer lugar, el cielo gobierna. El cielo gobierna. Pero antes de entrar en materia, quisiera que me acompañaras a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu ayuda, Señor. Que tu precioso Espíritu Santo hoy alumbre nuestro entendimiento. Señor, enséñanos a meditar, abre nuestros ojos para poder ver las maravillas de tu ley. Purifica mis labios, Señor, purifica mis pensamientos, que lo que hoy hable, Señor, sea lo que tú quieres decir a nuestros corazones, de manera que seamos edificados en nuestra fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok. Número uno, el cielo gobierna. Y te voy a pedir que me acompañes al capítulo 28 de Mateo y vamos a leer los versículos 1 al 4. Y dice así, Mateo 28, 1 al 4. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Ok, así comienza este capítulo 28 de Mateo. Habla del día en que las mujeres muy temprano, el primer día de la semana, se levantaron para ir al sepulcro y se toparon con que hubo un terremoto en ese momento y la aparición ahí de un ángel, todo muy impresionante. Y vamos a ir a la enseñanza que nos ocupa. El cielo gobierna. El cielo gobierna sobre todos los ámbitos aquí en la tierra. Y este relato de la resurrección no es otra cosa más que la celebración del triunfo de Cristo. Esto que registran los evangelios de la resurrección de Cristo, pues es el certificado, digamos, de la victoria de Cristo, del triunfo de Cristo, que se levantó con poder de entre los muertos.
Y esto hizo de manifiesto que el cielo es el que gobierna sobre la tierra. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar en la oración modelo del Padre Nuestro: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y es parte del plan de Dios, es parte de su propósito que el cielo gobierne sobre nosotros. Y bueno, vamos a ver algunos aspectos interesantes. Que el cielo gobierna sobre reinos y sobre reyes y sobre todas las áreas que encontramos aquí en la tierra. Por ejemplo, en el ámbito político, pues el cielo gobierna sobre la política o sobre el ámbito político. No estamos hablando aquí de corrientes políticas ni de partidos políticos, estamos hablando del poder político en general. Y quisiera que me acompañes al libro de los Hechos, el capítulo 4, versículos 25 y 26. Hechos capítulo 4, versículos 25 y 26. Dice así: que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Cuando Jesucristo estuvo desarrollando su ministerio aquí en la tierra, Él, como decimos por ahí coloquialmente, empezó a pisar algunos callos y empezaron a brotar inconformidades en el área política. Si ustedes recuerdan, cuando Jesucristo nació allá en Belén y que vinieron aquellos magos indagando dónde había nacido el rey de los judíos, llegaron con el rey Herodes. Llegaron ahí y Herodes se turbó, dice, y toda Jerusalén con él. Y el primer pensamiento de Herodes, su primera idea, su primera reacción fue que los mismos magos investigaran dónde estaba ese nuevo rey, pues para acabar con él, para aniquilarlo. Gracias a Dios que llevó a los magos por otro camino de regreso para librar a su hijo, y después lo guió a José y a María para que se escondieran en Egipto por un tiempo hasta que murió Herodes. Entonces el poder político siempre estuvo en contra de los principios y las enseñanzas del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en Hechos 4, los versículos 25 y 26 registran esa oración de la iglesia y toman otra vez ya la palabra escrita con anticipación en los Salmos. Dice: por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es que se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron como uno contra el Señor y contra su Cristo. Y el ejemplo lo tenían ahí muy claro, muy reciente. Poncio Pilato y Herodes se confabularon junto con los gentiles, con el pueblo de Israel, para aprender a Jesús, llevarlo a juicio y matarlo. Y bueno, aparentemente lograron su propósito. Ahorita vamos a ver más adelante cómo es esto. En el otro ámbito, en el ámbito religioso también, en esta área religiosa, el cielo también gobierna sobre todo poder religioso. Vamos a Mateo capítulo 26, 2 capítulos antes del pasaje que nos ocupa esta mañana. Mateo capítulo 26, y vamos a leer los versículos 3 y 4, pero también los versículos 47 y 57. Dice así: los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Fíjate bien, si en el punto anterior vimos que Pilato y Herodes, los gentiles y el pueblo de Israel, todo ese ambiente político se opuso a Jesús para aprenderle y matarle. En el plano religioso dice aquí que los principales sacerdotes, los escribas, que eran autoridades religiosas, y los ancianos del pueblo, es decir, el Sanedrín, el consejo del pueblo de Israel, se reunieron en el patio, dice, del sumo sacerdote. Estamos hablando de
poder religioso. En del patio del sumo sacerdote Caifás, ahí se reunieron. Dice, y tuvieron consejo para matar a Jesús. Y pues recibieron la ayuda de Judas. Dice que vino Judas, entró en negocios con ellos y acordaron de qué manera. Bueno, entonces dice la escritura que los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Y ahí estaban reunidos precisamente los escribas y los fariseos. Y entonces ellos pues van buscando avanzar en su propósito. Bueno, ahora, en el ámbito militar, los militares también se opusieron a Jesús. De hecho, vemos que ellos estuvieron presentes tanto en el juicio con Jesús, cuando fue llevado al Calvario, y mientras era crucificado, pues ellos estuvieron ahí jugando un papel protagónico. Antes de seguir adelante, déjame decirte que al final de cuentas, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se manifiesta que su poder es mayor que de cualquier rey y de cualquier príncipe y de cualquier alianza entre reinos aquí en la tierra. La resurrección de Jesucristo es para reinar por los siglos de los siglos. Subió a la diestra de Dios, dice, se sentó a su diestra y luego vendrá con poder y gran gloria para gobernar, y su reino no tendrá fin. Sin embargo, Herodes, Pilato y todos los demás reyes murieron y de ahí su reino terminó. En el ámbito religioso también, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y Él subió a los cielos, intercede por nosotros cada día y Él está ahí a la diestra de Dios rogando por su pueblo, intercediendo en nuestro favor. Entonces la resurrección de Cristo representó una victoria y un testimonio de que el cielo gobierna sobre el ámbito político, el ámbito religioso. Y en el militar, como decía, también los soldados tuvieron un papel preponderante en la crucifixión de Jesús. Si me acompañas a Mateo capítulo 27, versículo 54, dice así: el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. ¡Wow! Los militares reconociendo a Jesucristo como el Hijo de Dios. Vieron el terremoto que sucedió, vieron la oscuridad que llenó toda la tierra mientras era crucificado, y ellos no pudieron más que declarar, verdaderamente este era Hijo de Dios. Y luego en el pasaje que leímos de Mateo 28, en el versículo 4, dice que cuando ya fue el primer día de la semana, que vino el ángel que removió la piedra y vino otro terremoto ahí impresionante, y dice la escritura que de miedo del ángel, de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron ahí como muertos. O sea, el cielo gobierna aún sobre el poderío militar. Vamos más allá. El poder en el ámbito espiritual. El cielo gobierna aún sobre el ámbito espiritual. Acompáñame a Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Lo voy a leer en dos versiones. Primero lo voy a leer en la traducción de la Nueva Traducción Viviente y después lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Y ambas traducciones nos van a servir para darnos un poco más de luz al respecto. Dice así: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Fíjate lo que está sucediendo en la crucifixión de Jesús. Aun cuando los militares, los autoridades religiosas, las autoridades políticas consideraban su victoria en la cruz, fíjate lo que está pasando realmente. Dice aquí el apóstol Pablo, él, refiriéndose a Cristo en la cruz, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes. Fíjate bien lo que está diciendo. Desarmó a los gobernantes de esa manera y a las autoridades espirituales. Wow. Sigue diciendo, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Qué interesante. La victoria de Cristo es un testimonio de que el cielo gobierna aún en el ámbito espiritual. Dice que Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria. La clavó en la cruz y dice desarmó a los gobernantes. No te olvides de esta palabra, desarmar.
desarmar, es decir, quitar las armas, y también a las autoridades espirituales, y los avergonzó con su victoria en la cruz. Ok, ahora vamos a leerlo en la traducción del lenguaje actual, igual Colosenses 2, versículos 14 y 15, pero ahora en la TLA. Dice: la ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios les quitó el poder, otra vez la palabra poder, Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad. Y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Fíjate qué interesante. En la nueva traducción viviente dice que al clavar el acta de los decretos que era contraria a nosotros, dice que Él desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Y aquí encontramos dos conceptos, el concepto de autoridad y el concepto de poder. Autoridad y poder. Ahorita vamos a explicar un poco más de eso. Lo interesante es que aquí la Escritura dice que Cristo, al clavar esa acta de los decretos en la cruz, Él desarmó a los gobernantes. Los desarmó. Y en la traducción del lenguaje actual dice: Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad. Fíjate bien, Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad, y por medio de Cristo los humilló. Ahora sí, regresamos a estos dos conceptos: autoridad y poder. Autoridad es la facultad o el derecho de mandar o gobernar a personas subordinadas. Es la actitud de hacerse obedecer o para influir sobre otras personas. Eso es autoridad. Es la facultad o el derecho de gobernar a personas subordinadas. Actitud para hacerse obedecer o para influir sobre otras personas. Y dice la Escritura que estos gobernantes y estas autoridades pues tienen el derecho de mandar, tienen la facultad de mandar, tienen la facultad de gobernar a otras personas que están subordinadas a ellos, asumen una actitud para hacerse obedecer o para influir en las personas. Bueno, pues Cristo desarmó a esas autoridades espirituales. Cristo desarmó a esos gobernantes espirituales que tienen autoridad sobre algunas regiones. Ahora, el otro concepto, poder. Poder se define como estar en condiciones de hacer lo que se pretende por no haber nada que lo impida. Otra vez, definición de poder: estar en condiciones de hacer lo que se pretende por no haber nada que lo impida. Y vamos explicando un poquito esto. Si tú ves, por ejemplo, a un militar, a un policía, a un gendarme, a un oficial, su uniforme representa la autoridad. Su placa representa la autoridad. Pero para que su función sea completa, le es autorizado tener un arma, ya sea un fusil o una pistola o un tolete, y el arma representa el poder. Una policía, un militar, un agente, un oficial tiene poder, el arma, y autoridad, su escudo, su uniforme. Entonces, cuando tú ves el uniforme de un militar, rápido en automático piensas es una autoridad militar. Pero cuando ves el fusil, caray, no solamente tiene autoridad, sino tiene el poder para hacerse obedecer, ¿sí? Para hacerse influir, para poder influir sobre otras personas. Si no es solamente con su autoridad, lo hace con su poder. Ok, bueno, en el caso de las potestades espirituales, dice la Escritura, y esto es verdad, que Cristo en la cruz desarmó, les quitó el poder a las autoridades espirituales. Y en la traducción del lenguaje actual dice: Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad. De manera que los espíritus diabólicos, los espíritus del mal, siguen teniendo autoridad, pero ya no tienen poder. Cristo les quitó el poder, los desarmó, dice esta traducción. Y esto fue una humillación delante de todos. Entonces, aunque un espíritu maligno quiera hacerse obedecer o quiere influir en otras personas, no tiene el poder para hacerlo, a menos que tú
le des el derecho legal para hacerlos. Cristo les quitó el poder. Entonces, en el primer punto de esta meditación encontramos en el relato de Mateo 28, del 1 al 4, que el cielo gobierna. El cielo gobierna. Dice la Escritura que cuando vino ese ángel allí al sepulcro, descendió del cielo, fíjate bien, ¿de dónde vino? Del cielo, descendió del cielo y llegando removió la piedra, es decir, vino a hacer cosas aquí en la tierra de manera muy evidente y que evidenció el gobierno del cielo sobre nosotros. Y vino con esa autoridad en su vestimenta, y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. O sea, con la sola presencia del ángel. Entonces, reconocemos aquí, entendemos aquí que el cielo gobierna sobre el ambiente político, el ambiente religioso, el ambiente militar y espiritual. Cristo les ha quitado el poder, ha desarmado entonces a las autoridades espirituales y ahora nos ha dado libertad para obedecer a Cristo. Ok, número 2, la otra enseñanza sobre el cielo. No solamente el cielo nos guía, no solamente el cielo gobierna, sino que ahora el cielo nos guía también. Vayamos otra vez a Mateo 28, versículos 5 al 9. Mateo 28, versículos 5 al 9. Dice así: Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¡Qué escena! ¡Qué cuadro tan impresionante aquí! El ángel se acerca con las mujeres, que también estaban asustadas, por supuesto, impresionadas, y les dice: no teman, no temáis, porque yo sé que estás buscando a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí. Ha resucitado, como dijo. Dice: vean el lugar donde fue puesto. Esto nos enseña una cosa. Número 2, el cielo nos guía. No solamente el cielo gobierna, sino que el cielo nos guía. Dice aquí la Escritura: ¿buscas a Jesús? Pues no lo busques aquí, Él no está aquí. Vean el lugar donde fue puesto, aquí no está. Más bien vayan a sus discípulos, díganle que ha resucitado, Él va delante de ustedes a Galilea, ahí le veréis. Fíjate cómo se encierra una enseñanza muy padre, una joya aquí de conocimiento del reino de Dios muy interesante. Cuando busquemos a Jesús, no lo busquemos en el plano terrenal, mundano, sino en el plano espiritual, en el plano sobrenatural, porque Él no está aquí. La palabra del ángel es contundente y tiene más de una aplicación. Él no está aquí, no solamente se refería al sepulcro ahí, sino que no está en este plano terrenal, no está en este plano del mundo, no está en este plano físico. Tenemos que buscarlo de manera espiritual. El domingo pasado veíamos que Jesucristo enseñó a la mujer samaritana acerca de que el Padre está buscando a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Para buscar a Cristo tenemos que hacerlo en el plano espiritual, no en el plano terrenal, humano o mundano. Entonces, Él no está aquí. Ahora, vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 1, por favor. Colosenses 3, versículo 1. El apóstol Pablo dice, retomando esta esencia, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, Pablo ya tenía la convicción aquí de que Cristo, de hecho el encuentro de Pablo con Jesucristo no fue en el plano físico, sino fue sobrenatural. Tú recuerdas el camino de Damasco, fue un encontronazo a nivel espiritual, sí con trascendencia en este mundo, sí con implicaciones aquí en la tierra, pero su encuentro fue sobrenatural. Entonces Pablo, con toda
la autoridad de conocimiento, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¡Wow! Es lo mismo que está diciendo el ángel a las mujeres. No teman ustedes, porque yo sé que buscan a Cristo, el que fue crucificado. Pues no está aquí, ha resucitado. Entonces, el cielo nos guía. Si tenemos que buscar a Jesús, tenemos que levantar nuestra mirada y buscarlo en el plano sobrenatural. El ángel le dice a las mujeres allí, Él va delante, díganle a los discípulos que ha resucitado y que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y esa frase, va delante, es muy significativa. En este caso aquí, ese versículo 28, el versículo 7, dice, vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y Él va delante de vosotros a Galilea. Dice el Evangelio de Juan que Jesucristo es el buen pastor. Y un buen pastor siempre va delante de su rebaño. De hecho, hay un principio que conocemos todos los pastores, es que la congregación nunca irá más allá de donde vaya su pastor, en cuanto a madurez, en cuanto a santidad, en cuanto a obediencia, etc. Entonces el pastor siempre va delante de su rebaño. Y en el caso de Jesús, con mayor razón, Él va delante. Por eso la figura que Él empleó es, yo soy el buen pastor. Él no dijo, yo no soy el buen arriero. Hay una diferencia enorme. De niño, por ejemplo, a mí me tocó conocer pues grupos de arrieros, no sé cómo llamarle, equipos de arrieros, es decir, de personas que bajaban de la sierra a los pueblos a comprar sus mercancías con un hato de bestias, pero ellos siempre iban al final arriando, es decir, empujando a las bestias para que avancen. Jesucristo no es un arriero. Jesucristo siempre va delante porque Él es un pastor. Él es el buen pastor. Él es el príncipe de los pastores. Y cuando el cielo nos guía, tenemos nosotros que ver a Cristo, tenemos que ver adelante porque Él es nuestro pastor. Él es nuestro buen pastor. Él es nuestro maestro. Y el maestro siempre está delante para enseñar, para mostrar, para dar el ejemplo. Jesucristo se dio a conocer también como el camino. Y el camino siempre se extiende hacia adelante. Si nosotros queremos llegar al destino, tenemos que caminar hacia adelante. Por eso el ángel les dice a las mujeres, Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. ¿Dónde? Allí en Galilea, delante de ustedes. Es decir, si ustedes quieren ver a Cristo, tienen que extenderse adelante. Es lo que dice el apóstol Pablo otra vez en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Filipenses 3, 13 y 14 registra esta convicción del apóstol Pablo, esta preciosa enseñanza del Espíritu Santo. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Dónde está la meta? Adelante. ¿Dónde está el premio? Adelante. Entonces me olvido de lo que está atrás y me extiendo a lo que está adelante. Es decir, si en el pasado hubo heridas, ofensas, casos complicados, luchas, a lo mejor hasta flaquezas, fracasos, pues hay que dejarlo atrás. Hay que olvidarlo, dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Yo prosigo la meta y nuestra meta es Cristo Jesús mismo. Y allí le veréis, le dice el ángel a las mujeres, vayan, Él va delante de ustedes. Hay que ver hacia adelante, hay que olvidar lo que está atrás. Entonces si hay heridas, pecado, ofensas, fracasos, eso ya quedó en el pasado. Pero también que tenemos que dejar atrás nuestros triunfos, nuestros logros y todo lo que haya sido bueno. No vamos a vivir celebrando lo anterior, tenemos que ir por más. Por ejemplo, ¿cuántas veces celebra una señorita su fiesta de 15 años? Pues una sola vez. Después estaría pensando en cuándo va a cumplir los 18 años para ser mayor de edad, o los 21, ¿a poco no? Igual nosotros tenemos que pensar hacia adelante, enfocarnos a lo que está delante. Y dice la Escritura que cuando nosotros obedecemos
Y yendo adelante, esto nos hace posible encontrarnos con Jesús. El ángel les dijo muy puntual a las mujeres: vayan pronto, díganle a los discípulos que Cristo ha resucitado y Él va delante de ustedes a Galilea, allí le veréis. Y luego dice el versículo 9, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas se acercaron, abrazaron sus pies y le adoraron. Es decir, cuando tú y yo nos disponemos a ir adelante obedeciendo a Jesús, Jesús nos sale al encuentro. ¿Estás buscando a Jesús? No lo busques en el plano terrenal. No lo busques en lo meramente humano. No lo busques en lo meramente terrenal, mundano. Tenemos que buscar en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y cuando obedecemos yendo adelante, Jesús nos sale al encuentro. ¡Wow! ¡Qué enseñanza! ¡Qué fortaleza para nuestra fe! En tercer lugar, el cielo nos espera. Ya vimos que el cielo gobierna, el cielo nos guía, pero ahora en tercer lugar, el cielo nos espera. Vamos nuevamente a Mateo capítulo 28, ahora los versículos 16 al 20. Dice así, Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El cielo nos espera. Encontrarse con el Cristo viviente implica celebrar el poder de su resurrección. Estamos en el contexto de que Cristo se ha levantado de los muertos y a través del ángel da instrucciones de que vayan a Galilea, y dice que los 11 se fueron a Galilea junto con esas mujeres al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando lo vieron le adoraron. Cuando le vieron le adoraron. Yo creo que por lo que he estudiado la Escritura, esta fue la primera vez que los discípulos de Cristo le adoraron. Porque mientras estaba con ellos en la tierra físicamente, antes de que viniera la crucifixión y resurrección, pues lo seguían, vieron sus milagros, participaron de su enseñanza y demás, pero en esta ocasión fue la primera vez que ellos le adoraron. ¿Por qué? Porque entendieron que era alguien más allá que humano, era verdaderamente, como dijo el militar, el centurión, era verdaderamente el Hijo de Dios. Aun cuando Pedro recibió la revelación del Padre directamente, cuando confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pues hasta ahí quedó. De hecho, enseguida, en lugar de adorarlo, enseguida trata de evitar que Jesús vaya a Jerusalén, al punto que Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. ¡Wow! Entonces, encontrarse con el Cristo viviente, como hicieron estos discípulos allí en el monte ese de Galilea, es celebrar el poder de su resurrección. La respuesta de los discípulos al ver a Jesús fue adoración, por primera vez, adoración. Y cada vez que tú y yo adoramos a Cristo, participamos de un acto profético que señala a la adoración celestial en el cumplimiento de los tiempos. Cada vez que tú y yo levantamos nuestras manos en adoración, cada vez que nos postramos a orar adorándole, cada vez que entregamos nuestros diezmos y ofrenda, cada vez que obedecemos a Cristo, estamos adorándole de manera profética, esperando el cumplimiento de los tiempos, cuando le adoraremos por los siglos de los siglos. Híjole, acompáñame a Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Apocalipsis 5, versículo 9, la visión de Juan, y es exactamente lo que te estoy diciendo. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y es lo que están experimentando los discípulos. Les está cayendo el 20 de que Jesucristo es digno de adoración. Jesucristo es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fue inmolado. Ellos se dieron perfectamente cuenta que el Cordero fue sacrificado y que con su sangre nos había redimido para Dios.
Por eso ellos cuando ven a Jesucristo en Galilea, se postran ante Él y le adoran. Le adoraron. Ahora, por otro lado, la adoración implica obediencia. La adoración implica obediencia. Ahí Jesucristo en los versículos 18 al 20 dice, por tanto, ya que Dios me ha dado esta potestad, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el cielo nos espera, mis amados. No solamente el cielo gobierna, no solamente el cielo nos guía, sino que también el cielo nos espera. Y mientras esperamos llegar allá, o mientras el cielo nos espera, tenemos que obedecer, de ir y hacer discípulos. Este tiempo que estamos viviendo es semejante al tiempo en que Jesucristo le dijo a sus discípulos, vean los campos, están blancos para la siega. Todo esto que ha acontecido durante el año pasado y lo que llevamos de es una preparación espiritual. Y Jesucristo está diciendo nuevamente, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y enséñenles todas las cosas que les he guardado, que les he enseñado, que las guarden. Vayan y bautícenlos. Yo estoy con ustedes todos los días. La adoración implica obediencia. Acompáñame a Hechos capítulo 1, versículo 11. Hechos capítulo 1, versículo 11. Dice la Escritura que mientras los discípulos estaban ahí reunidos, viendo cómo Jesús era llevado al cielo, dice, les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, la resurrección de Jesucristo y su ascensión al cielo es temporal. Él dice, vendrá como le habéis visto ir. Él vendrá. El mismo Señor Jesucristo nos dio esa promesa. Vamos a Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, por favor. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Y esto refuerza la enseñanza de que el cielo nos espera. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, os tomaré, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que yo te animo para que al reflexionar en este tiempo sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sobre ese relato impresionante, yo te voy a invitar para que lo leas con detenimiento más tarde, todo el capítulo 28 de Mateo, y recuerda estas tres enseñanzas y subrayalas ahí donde las vas descubriendo. El cielo gobierna, el cielo nos guía y el cielo nos espera. No hay poder que rebase el poder y la autoridad de Cristo, ya sea religioso, político, militar o espiritual. Todo está sujeto a la autoridad y al poder de Dios, al poder de Cristo. El cielo nos guía. Ya no tenemos que buscar a Cristo humanamente o terrenalmente en el mundo. Esto es humanismo. No, tenemos que poner la vista, nuestros ojos en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y el cielo nos espera. Tenemos que obedecer este mandamiento de Dios de predicar su palabra, de enseñar a otros, de discipular a otros y de extender su reino, porque el cielo nos espera. Jesucristo se fue a preparar un lugar para nosotros. Qué enseñanza y qué ánimo podemos tomar ahora cuando el cielo nos espera. Pues vamos a orar para darle gracias a Dios por esta palabra. Señor, muchas gracias te damos, Padre, porque tú has irrumpido en esta tierra desde el cielo. Señor, enviaste a tu Hijo nacido bajo la ley y nacido de mujer, para que nos redimiese a todos los que estábamos bajo maldición. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho tus hijos y nos has tomado de las tinieblas y nos has trasladado a la luz admirable del reino de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Ahora entendemos, cuando tú te levantaste de los muertos después de ser crucificado, te levantaste y resucitaste para manifestar
que el cielo gobierna sobre todos los ámbitos. Padre, gracias porque ahora tú nos guías y tú vas delante de nosotros y tú nos das instrucciones y podemos confiar en ti como nuestro pastor, podemos confiar en ti como nuestro maestro, como nuestro guía, como nuestro camino, Señor. Queremos ir adelante contigo. Y gracias, Señor, porque el cielo nos espera, porque tú estás preparando un lugar para nosotros. Esta vida es temporal, es pasajera, pero gracias porque nos has dado una vida eterna, pero también una morada eterna. Gracias, Señor, por esta palabra del día de hoy. Yo bendigo, Señor, a tu iglesia y a cada oyente en esta mañana, y te ruego que tu Espíritu Santo selle esta palabra en nuestros corazones, Señor, y que produzca fruto a 100%. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima.